creemos que la carpa universitaria hace estragos, pero bueno, no cejaremos en nuestro empeño. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar en esa segunda mañana de Contar el Terror. Casi me siento un poco en la obligación de decir algo después de, no de lo bien que fue la jornada ayer, sino de lo que pasó ayer después de la jornada. Hace 3 años que hacemos esa jornada y me parece que hace no demasiado tiempo esa jornada no podría haberse celebrado. Probablemente porque teníamos una amenaza, probablemente porque teníamos una amenaza terrorista que lo impedía y también porque muchas de las obras de las que hablamos aquí en esos 3 últimos años no se podrían haber hecho. Ayer hablábamos sobre antiguos alumnos que habían estado en esa facultad, pero también otra mucha gente, mucho más anónima, que se ha dejado buena parte de su vida. Qué llorona, tío. Buena parte de su vida por vivir en una sociedad más libre. Y ese concepto de libertad se parece en nada a la idea de libertad que tienen algunas personas que nos avergüenzan a todos. Y ya está. Ayer se comentaba que muchas veces se llega a las historias a través de la emoción y esta esperemos que sea una historia más detrás de la gran historia de las jornadas de Contar el Terror, a la que yo también os doy la bienvenida a esta segunda mañana, a este segundo día. Después de unas sesiones ayer con distintos invitados y perspectivas, con unas ideas que van a resonar hoy porque hay mucho de lo que seguir tirando del hilo desde nuestro punto de vista, pues a continuación nos centramos en el audio al servicio de la no ficción, en concreto a través del podcast Hechos Reales y más específicamente del episodio La Terapia, que espero que la mayoría de los presentes hayáis podido escuchar y a quienes no lo hayáis hecho, os recomiendo encarecidamente. Por si acaso, aquí va a ir su primer minuto de los 56 en total que dura ese episodio. ¿Sí? Hola, buenos días, sube. Mi nombre es Esther González y soy psicóloga. Buenas. Gran parte de mi trabajo consiste en saber escuchar las historias que me cuentan los pacientes. Pasa la consulta que está ahí al fondo. Pero a veces me gustaría contarles la mía y decirles quién soy. De todos los pacientes que tengo, hay uno al que me gustaría contarle especialmente mi historia, pero sé que si lo hago nunca más volvería a mi consulta. Él es policía. Ya me ha dicho que no cree en la reinserción de los terroristas. Y yo, durante 3 años y medio, fui miembro de la banda armada GRAP. Presento ya a una de las protagonistas de esta conversación. Eva Lamarca es directora de contenidos de True Story. En su haber se cuenta la autoría de Misterio en la Moraleja, que recibió el Ondas al Mejor Podcast en 2022 y fue finalista en los Gabriel García Márquez. También ha sido guionista junto con Álvaro de Cózar, un nombre que nos va a acompañar en esta mañana, en el podcast X-Ray, Ondas también, al Mejor Podcast en el año 2020, X-Ray 2 y El País de los Demonios. Ha formado parte del equipo de periodistas del programa Salvados durante 4 años y durante 12 fue jefa de actualidad y redactora jefa, distintos cargos dedicados específicamente a la investigación y la actualidad más política en la revista Vanity Fair. Buenos días, Eva. Hola,
buenos días. Ha sonado todo que como que soy ya muy mayor con tantas cosas. O muy rápida. O muy rápida, o mejor rápida. También se encuentra con nosotros para seguir escuchando esas distintas perspectivas y abriendo puertas, sea a través de una videollamada o sea físicamente, a la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Esther González. Esther es la protagonista del episodio La terapia. Quien lo haya oído sabe que hay mucho más en su historia, pero para resumir, fue condenada a 142 años de cárcel por asesinato y pertenencia a banda armada, como ella explicaba en el inicio de este episodio, porque formó parte de los Grapo. Muy buenos días, Esther. Buenos días. No sé si me oís bien vosotras. Yo os oigo regular, ¿eh? Bueno, pues intentaremos que ese sonido le llegue, porque nosotros te escuchamos perfectamente, Esther. Y vamos a empezar preguntando por qué dar voz a historias aparentemente pequeñas. A las víctimas quedó cristalino ayer porque hay que darles voz, pero Eva, porque hay que dar voz también a victimarios, hay que escuchar. Yo digo que porque queremos aprender y en general porque creo que no podemos escuchar solamente a gente que piense como nosotros, porque creo que es la única forma. Quiero decir, si queremos abordar el terrorismo, tenemos que entender también los lugares desde donde se ejerce. Y en este caso, la historia de Esther, que es una historia llena de matices y de aristas, ¿no? Cero en bloque, vamos a decir, me parece interesante porque nos hace entender cómo alguien entra en una banda terrorista, en este caso los Grapo, que es una banda que yo entiendo que es menos conocida, por ejemplo, que ETA, pero bueno, estaba en Galicia. Y cómo entra, o sea, este capítulo podría haberse llamado La secta, de hecho estuvo un tiempo titulándose así, La secta, que es al final la historia de una chica muy joven que por amor entra en una banda terrorista, y porque me temo que hay muchas más Esteres en el mundo, ¿no? Que uno no entra, bueno, en algunos casos alguien puede entrar o sea, en muchos casos se entra por ideología, pero en el caso de Esther no fue por esto. Y me parece siempre interesante saber cosas, ¿no? Luego ya cada uno puede opinar lo que considere, pero me parece que esta es una manera, bueno, interesante, Esther. Y Esther, ¿tú por qué sentiste la necesidad casi o por qué quisiste contar tu historia? Bueno, yo siempre he querido contar mi historia porque, bueno, siempre he creído que si alguien me escuchaba que estuviera, pues eso, en ese intervalo de edades de 17, 18, 19, 20 años, y bueno, y me leyera o me escuchara, pues se diera cuenta de que cuidado con las decisiones que tomamos, ¿no? En esas edades, y más por dependencia emocional como lo hice yo. Que con tal de que a lo mejor, pues por poner un ejemplo, una chica de estas que conoce a un chico en España y a los 3 meses se pone un burka y se va a Siria, pues que si esa persona me escuchara a tiempo, pudiera echar marcha atrás, ¿no? A mí eso sería algo que entonces todo habría merecido la pena, ¿no? Como explica en el episodio, Esther es psicóloga. ¿Qué trabajo has hecho para llegar hasta donde estás? Psicológicamente, vitalmente, supongo que ha sido un proceso. Sí, bueno, yo, como dice en el podcast, como explica en el podcast, me fui voluntariamente de los Grapo. El último día de febrero del año 2001, de repente empecé a escuchar mi voz interior, algo que había tenido acallado y apagado durante los anteriores años, y fue un vete de aquí, este no es tu lugar, este no es tu sitio, vete de aquí y no es lo que tú pensabas, vete. Y entonces desde ese momento que yo me fui de los Grapo, pues bueno, sabía que estaba en busca de captura, lo cual quiere decir que no podía volver a mi casa,
también me daba miedo haber abandonado la organización, porque yo la dejé dejando una nota en el salón y cuando llegaron la leyeron. Y bueno, pues había oído muchas veces el tema de que el abandono de la organización era una traición, y que, como en cualquier ejército, la deserción se pagaba con la muerte. Entonces, bueno, pues en un principio mi proceso fue de miedo, de yo ahora mismo, que soy una persona normal, me veo allí y todavía no sé ni de dónde saqué las fuerzas para salir de la organización, ni de cómo entré, ni de cómo salí, ¿no? El proceso psicológico después, pues bueno, o sea, fue el tener contacto con la gente real, que te vas dando cuenta de qué es lo que ha pasado, cómo te has metido, qué necesidad tenías de pertenecer a un grupo, qué necesidad afectiva también tenía. Bueno, hasta que, bueno, 6 años más tarde, pues cuando ya estaba medio colocada mi cabeza, la policía me detiene, y a partir de ahí empiezo mis años en la cárcel, en el centro penitenciario, donde, bueno, pues como tengo mucho tiempo, me dedico a estudiar psicología, sobre todo por saber qué es lo que me había ocurrido a mí, ¿no? Antes no lo he dicho, pero creo que una de las cosas más interesantes de Esther, obviamente, es el proceso que ella ha hecho de ida y vuelta, ¿no? El proceso que ella explica y que me parece muy interesante, de alienación que tuvo. Hay un momento en el podcast que ella viene a decir algo así como, yo le digo, ¿tú en qué pensabas, ¿no? Cuando estabas en el momento de, bueno, un momento en el que ella es posible que acaben matando a gente, y ella dice, yo no pensaba en nada, no pensaba en esas personas. Entonces, ese proceso de alienación en el que tú dejas de ver al otro como tu igual, en el que pierdes toda la empatía con tus iguales, y ese proceso de vuelta, ¿no? De volverte a mirar al espejo y darte cuenta de lo que has hecho. Y en el caso de Esther, diría que perdonarse más bien poco, ¿no? Pero bueno, sigue viviendo y tiene que seguir con eso, pero ese proceso de dar y vuelta a la sociedad, ¿no? De reinserción. En estas mismas jornadas... Y sobre todo porque en ese momento, increíblemente, que yo también ahora me parece increíble que yo hubiera pensado eso, es que yo creía que estaba haciendo el bien a una sociedad. Yo creía que estaba luchando por ella. Y claro, el proceso de darte cuenta que es justo lo peor, que es la lacra de la sociedad, que claro, es súper duro. Entonces luego te tienes que perdonar a ti, aprendes a que si los demás no te perdonan, no pasa nada, están en su derecho, ¿sabes? Y ya está. Y vivir, porque, bueno, el ser humano se adapta a todo y al final tienes que seguir viviendo. Iba a decir que en estas mismas jornadas, el año pasado, el filósofo Reyes Mate decía, esperamos a los victimarios, y nosotros, porque hay mucha intrahistoria también de esta propia sesión, hemos hablado mucho de ese momento en el que se encuentra Esther en ese camino de vuelta. ¿De otra manera habría sido protagonista de un episodio de hechos reales de True Story? Quizás sí, pero de otra forma, ¿no? Es decir, que este es un podcast que habríamos contado su historia con otras preguntas o haciendo otras, sí, de otra forma. Es decir, yo creo que cada persona es un mundo. Tal y como está contado, no. Tal y como está contado, no podría ser posible si no hubiera un camino y un proceso de reflexión, porque lo que es interesante en este capítulo es ese proceso reflexivo que tú has hecho, del cómo has entrado y de alguien que vuelve diciendo qué he hecho con mi vida, ¿no? Quiero decir, tendría que sentarme ante otra persona para saber cómo trataría su caso y, sobre todo, qué podría aportarnos, ¿no? O sea, porque es interesante. Creo que el único límite que me pondría en este caso, si tratara otro caso que tendría que ver específicamente cómo sería, es desde luego que no provocara más daño a la gente a la que ya se lo ha provocado. Para mí este es el límite. A partir de ahí sí creo que todos podemos aprender algo, que nos puede aportar algo como sociedad, que nos enseña cómo somos como seres humanos,
tendría que verlo, pero desde luego no como está tratado en este podcast. Cada historia tiene sus matices. Decías, me habría sentado con ella de otra manera. ¿Cómo es ese proceso en sí de sentarse con Esther, bueno, de llegar hasta Esther, de sentarse con Esther? Enseguida le preguntaré a ella también. ¿Cómo es, poniéndolo en términos absolutos, el periodista frente al asesino, Eva Lamarca con Esther González preguntando a una persona convicta? Quiero decir, porque a ver, aquí hay muchas preguntas. Lo primero es cómo llego, y en esto lo hago lo más, o por qué me interesa esta historia y cómo llego hasta ella. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de visitar varias veces una prisión en Madrid, y una de las cosas que más me llamó la atención, yo estaba allí, llegó un autobús con un grupo de chicas muy jóvenes que venían a visitar a presos de ETA. No eran todos de ETA, pero había Kale Borroka, etcétera, y eran personas que no las conocían, solamente se habían escrito con ellas, y estaban haciendo una visita íntima. Fue algo que me llamó mucho la atención, que me llamó poderosamente la atención, y que pensé que no entendía por qué las mujeres, o tal y como ellas me lo explicaron en ese momento, porque hablé con ellas y es una historia que me ha acompañado mucho tiempo y que la verdad me gustaría contar de alguna forma, estaban exponiendo su cuerpo y su sexualidad a una causa, o su manera de aportar a la causa era esta, ¿no? A partir de ahí, esto en Latinoamérica es mucho más corriente, que las mujeres en procesos revolucionarios, desde luego el feminismo no llega ni a la puerta de la casa. Y siempre me ha interesado el proceso, la situación de las mujeres en grupos terroristas. No sé si habéis visto Joyes, la película. Elena Taberna, en el inicio de esa película, lo trata, ¿no? Hay un momento en el que Joyes está con sus compañeros de ETA y uno de ellos viene a decir como repartámonos a las mujeres, ¿no? en las casas, y ella viene a decir, perdona, yo no estoy aquí para acostarme con vosotros, estoy aquí para hacer lo mismo que vosotros, ¿no? Es una historia que siempre me ha acompañado, entonces, que cuando empezamos Hechos Reales pensé que era algo que quería contar, así que fui a ver a la persona que se encargaba en ese momento de la Audiencia Nacional era el coordinador de antiterrorismo. Estuve hablando con él, le conté esta historia y me dio el nombre de varias mujeres y me dijo, mira tú, creo que todas han hecho un proceso reflexivo interesante, porque yo también les expliqué que, por supuesto, tenían que ser personas que para mí que aportaran algo, ¿no? que pudiéramos aprender en este proceso, y entre esos nombres estaba el nombre de Esther. Yo estuve buscando, encontré su juicio en la Audiencia Nacional, vi que sus compañeros en ese juicio explicaban, os cuento, por si no lo habéis escuchado, que Esther fue violada por el líder de la banda de los Grapo. Sus compañeros lo estaban contando y ella no lo había contado. Me di cuenta que tenía esta cosa de ser víctima y victimaria también, aunque ella siempre dice que muy lejos de lo que ella ha provocado, ¿no? Y a partir de ahí la busqué, la encontré fácilmente de decir, y es verdad, ella siempre dice que conectamos rápidamente. Ahora, si acaso hablamos como sobre el conectar o no conectar, hay una cosa en la que, cuando has dicho el periodista frente al asesino, que es esta cosa de Janet Malcolm, que apuntó aquí, que todo periodista, ¿sabéis esta frase del libro de Janet Malcolm, que dice, todo periodista que no sea tan estúpido o engreído para no ver la realidad, sabe que lo que hace es moralmente indefendible. El periodista es una especie de hombre de confianza que explota la vanidad, la ignorancia o la soledad de las personas, que se gana la confianza de estas para luego traicionarlas sin remordimiento ninguno. Yo estoy en completo desacuerdo con esto. Pienso que todas las personas, a todas, hay que tratarlas con el respeto y también con la distancia debida, siendo periodista. Yo no me senté frente a Esther para luego traicionarla en ningún caso. Creo que esto durante un tiempo se ha llevado mucho también con los políticos, ¿no? Porque se entiende que el periodista tiene que ser, esa es su manera de ser valiente y comprometido. Yo no lo creo, creo que si quiero entender los porqués, si necesito comprender que esta persona me cuenta, no necesito estar mordiéndole todo el rato ni traicionándole en última instancia, pese a que Esther no tuvo acceso a saber cómo iba a quedar este podcast, y yo le hice todas las preguntas que creí que debía hacerle, pero
pero desde luego en mi ejercicio periodístico no hay lugar para la traición en este sentido. Creo que esto, no sé si es todo lo que... bueno, pero que creo que esto no significa que seamos amigas, o sea, podemos hablar luego largo entendido. Es decir, que no significa que yo no le haga todas las preguntas, pero sí que creo que tiene que haber un espacio para la escucha y para que esa persona sea capaz de explicar todo como lo ha vivido. Y bueno, simplemente me fui al lugar donde vivía y pasé muchas horas con ella, porque creo que es imposible contar sin ver vivir a alguien, ¿no? Entonces, pues conocí a su madre, conocí a sus amigos, algunos de sus amigos. Fui a recogerla a la prisión, bueno, al centro penitenciario, comimos, cenamos, paseamos, estuve en su casa, estuve en su consulta, porque me parece que si no es imposible, ¿no?, contar a alguien. Esther, y ahora habla tú, que menuda turra he echado. Esther, ¿está? Sí. Pues nada, pues lo has explicado muy bien. O sea, la otra parte que soy yo, pues un día recibo un email de una tal Eva Lamarca que había hecho algún podcast, que había tenido algún premio y que estaba interesada en contar mi historia. Como yo tenía esa necesidad de la que he hablado antes, pues la verdad es que enseguida me abrí, le dije que sí, que adelante. Y bueno, también estuve en un principio pues interesada en saber quién había dado mi nombre, hasta que al final, bueno, pues me comentó quién había dado mi nombre, y luego, bueno, pues a partir de ahí tuvimos una cita en Madrid para conocernos, y luego ya enseguida ella, al cabo de un par de meses, bajó a hacerme la grabación y estuvo eso conmigo en mi casa, en mi consulta, lo que dice ella en la puerta del centro penitenciario, más o menos. Fue como como alguien de confianza a la que yo le explicara mi día a día, ¿no? La verdad es que yo cogí mucha confianza con ella desde el principio. Bueno, nosotros intentamos siempre decir, ¿no?, que una entrevista es como una arquitectura, una intimidad, ¿no? Es verdad que es muy difícil llegar a la vida de alguien de sopetón y que es algo que tienes que lograr además en un cierto tiempo. Bueno, al final con la tontería, o sea, para empezar es verdad que Esther me envió primero sus diarios, o sea, yo vi el juicio, pero leí sus diarios porque me los envió, leí su trabajo final de carrera de psicología, leí las cartas a su madre, leí todos los informes de la Guardia Civil. O sea, como que hasta que nos vimos yo fui leyendo muchas cosas y íbamos hablando, yo le iba preguntando cosas y eso va tejiendo una relación en la que, bueno, tú te vas adentrando, ¿no?, en la intimidad de esa persona para poderle hacer preguntas incómodas, ¿no?, para que poder reflexionar juntas. Yo leí un libro sobre uno de los pocos libros que hay sobre un terrorista de los Grapo, y le iba contando a ella, ¿no?, le iba leyendo trozos de ese libro que luego leímos juntas también los días que estuvimos juntas, porque también se llama Félix Novales. Hace unas reflexiones súper interesantes que me parecía que estaba bien exponerle a Esther para que luego ella reflexionara sobre eso, bueno, más o menos. También cuando uno pregunta, se retrata y se ven sus propios sesgos y obsesiones. Hablando sobre esta sesión, yo insistía mucho, me llamaba la atención, Eva, sobre esto, en los límites, si se explicita, si no, las normas del juego. Y tú me decías que con estas coordenadas, en realidad, es todo orgánico, pero sabiendo el papel de cada cual. Sí, o sea, yo creo que el oficio periodístico no tiene que ver con hacerte amigo de una persona, pero sí con establecer una relación. Y a partir de ahí, obviamente, hay una distancia necesaria, y además hay un juego establecido en el decirle, bueno, y a partir de ahora tú me has contado todo esto y es verdad. Y entiendo aquí, yo creo que aquí está el Janet Malcolm, ¿no?, el que ahora yo voy a chequear todo lo que tú me has dicho. Yo no te doy el micro y me convierto en un altavoz sin filtro en el que no ejerzo de periodista. Y esto a veces es muy duro. En el caso de Esther no lo fue, ella entendió perfectamente, creo que porque está muy acostumbrada a que la sometan
todos los procesos que ha pasado, policiales, judiciales, etcétera, a que su voz o su palabra esté sometida, ¿no?, a cierto chequeo. Pero, por ejemplo, esto es muy duro cuando son víctimas de abusos sexuales y tú has ejercido una confianza increíble en que esa persona te cuente su vida y llegas y le dices, ahora yo voy a chequear todo lo que tú me has dicho y en el fondo estoy protegiéndote a ti y a la historia, ¿no? Esther lo ha entendido rápidamente, pero bueno, en este caso además ella también había tenido abusos sexuales y, por ejemplo, yo tuve que llamar a los abogados de sus compañeras en los Grapo, quise hablar con ellas también para que para chequear esta historia. Es verdad que luego vi que estaba en los informes desde hacía muchos años esa historia, que lo había declarado ante la Guardia Civil, ante la policía, que estaba en el juicio de la Audiencia Nacional, en fin, que había una serie de cosas que hacían que esto fuera verídico. Es, además, que el abusador había escrito una carta en El Mundo disculpándose de esos abusos, o, vamos a decir, diciendo que él creía que eran amor, más bien, efectivamente. Y como eso, otras miles de cosas que yo tuve que chequear y que ella... entonces, bueno, en ese momento, quiero decir, ahí está, ¿no?, la función del periodista y del que está enfrente. Porque precisamente ayer Manuel Calderón, que aquí nos acompaña, se habló mucho de las fuentes y puede parecer llamativo. Este episodio empieza con Esther autopresentándose, tiene un papel muy predominante su voz a lo largo de todo el episodio y parece que sea la única fuente, pero nada más lejos de la realidad. No, yo creo que la única cosa que no logramos chequear era cómo ella, en el momento que detienen a toda la cúpula, pero bueno, ahora os dirá ella, porque a la pobre la tenía totalmente torturada, con 1000 detalles, fue cómo se enteró de esa noticia, si estaba escuchando la radio o viendo la televisión. Y además de hacerlo con ella, yo le hacía preguntas que yo había leído cosas, entonces quería saber si recordaba de la misma forma, ¿no? Pero bueno, igual que he dicho que hay que mirar de cerca, hay que ver vivir a alguien, también creo que hay que narrar y contar de lejos, ¿no?, con esa distancia necesaria, y eso significa, pues eso, chequear absolutamente todo. Pero bueno, que os cuente Esther, a la que ella fue consciente de todo esto. Esther, ¿recuerdas cómo chequeábamos toda la información? Yo estoy acostumbrada perfectamente a que la gente compruebe si mi historia es real, si no es real. Es lógico. O sea, no me chocó en absoluto. Los abusos sexuales están más que superados, lo cual quiere decir que estoy en otro proceso ya, ¿sabes? Entonces, bueno, pues entendí perfectamente lo que era el papel del periodista, ¿no? De que tiene que dar una información verídica, si no, no vale. Y luego dejar al oyente que él saque sus propias conclusiones. Y que efectivamente es verdad que es extraño que nosotros en dos momentos le damos el micro externo en el que ella se dirige directamente. Habéis escuchado ese minuto en el que ella dice soy psicóloga, tal, y en el medio hay otra intervención cuando ella va a firmar, ella tiene que firmar ante la policía y uno de sus pacientes es policía, entonces son escenas vivas, vamos a decir, pero bueno, esto no significa que tú le des el micro y por tanto sea dueña de la historia, ¿no? Es un recurso narrativo. Pero bueno, nada más lejos. La mayoría de historias en hechos reales hablan los protagonistas, lo que no significa es que los protagonistas hayan cogido el micro de la historia, sino detrás estamos nosotros y no les dejamos decir nada que no esté chequeado, por así decirlo, como en El País de los Demonios al fiscal anticorrupción, al que también le costó de repente cuando le dijimos, y ahora vamos a chequear todo lo que nos has dicho, para él fue como porque él normalmente está acostumbrado él a chequear. Entonces de repente que alguien diga, bueno, todo esto está muy bien y ahora vamos a ver si todo lo que tú nos has dicho es complicado, ¿no? Pero hay que hacerlo. Como os decía, por cierto, el público puede participar, intervenir en cualquier momento. Tenemos muchos temas de los que hablar, pero si alguien quiere que levante la mano y le daremos paso. Decía que hay muchos temas que surgieron ayer y que resuenan.
Una de las ideas era el uso de las palabras. Luisa Echenique decía que las palabras no tengan escondrijos. Eso aquí se puede hablar, que después me gustaría tocar un poco el uso específico del sonido, pero las palabras en sí en el guión están muy trabajadas. Me hacía gracia porque casi te veías en la obligación, cuando has mencionado la causa y los procesos revolucionarios, de hacer el gesto como indicando que, bueno, no me quiero contaminar de determinado lenguaje. Esto también, el asunto, bueno, estoy haciendo todo lo que no se debe, pero estoy sacando 17 temas a la vez. El elefante en la habitación de blanquear, no blanquear, la contaminación del lenguaje, el uso de las palabras. Vamos por orden. Las palabras, primero, antes de blanquear. Las palabras, es verdad que he hecho así, pero no soy consciente. Es decir, el día que hablamos para preparar un poco esto, yo te decía que he trabajado este guión como lo hago con otro cualquiera. Que cuido el lenguaje porque me dedico a contar historias y tengo respeto por quienes me escuchan y, por tanto, intento contárselo de la mejor manera posible. Eso significa que no utilizo la brocha gorda, que somos personas que cuidamos los matices, los detalles, porque creo que ahí es donde reside, ¿no?, el cuidado y la elegancia y el respeto por la gente que te escucha o te lee. Supongo y entiendo efectivamente, y de ahí que la sintaxis, que el ritmo, que la elección de las palabras se corresponde con algo mucho más profundo, donde están las huellas del aprendizaje que uno tiene. Y me alegra que penséis que no estamos contaminados, que seguro que lo estamos por nuestro pasado, ¿no? Y de ahí mis comillas. Pero tengo voluntad constante de independencia y no pienso en discursos, no sé qué discursos. Sé que vivo en un mundo donde hay espacios alejados y enfrentados, pero intento no pensar en ello, intento sentarme, hablar de la manera que cuente mejor la historia que estoy contando. No evito palabras, digo terrorismo, digo blanquear, digo matar, digo no sé, y quiero pensar que podemos resignificar a veces las palabras y que les podemos dotar de contenidos nuevos y de maneras nuevas de expresarnos, y no quiero estar en el lado de nadie más que en el de la historia y ser respetuosa con quien me escucha, con quien y dónde están las víctimas, también con Esther quiero ser respetuosa con lo que ella me ha contado y nada más lejos de esto. Sobre blanquear, y es importante porque entiendo que es un tema, bueno, y porque nosotros éramos muy conscientes, como cuando hicimos este capítulo, de lo que podía significar para muchas personas. Entiendo que a blanquear le llamamos limpiar a alguien que ha estado manchado por algo. Yo no estoy revisando en este capítulo si fue culpable o inocente, porque está clarísimo que lo fue. Esto ya está juzgado y condenado y Esther está en la prisión. Y dos, porque yo no soy juez de nada. Creo que durante mucho tiempo los periodistas a veces hemos ejercido esto. Yo no soy una juez, solamente estoy contando una historia y quiero explicar cómo llegó a esta situación en la que ella está en la prisión. Y además, Esther no pone vendas a su historia, es decir, dice yo soy una asesina y lo seré toda mi vida, soy una terrorista y lo seré toda mi vida. Y he dejado esta frase y la pensé mucho, porque creo que lo dice desde la sinceridad. Y creo que mucha gente ha visto esto como que yo estaba blanqueando a Esther al dejarlo. Yo creo que me he pasado el suficiente tiempo con ella y he leído suficiente y he visto suficiente para entender que ese arrepentimiento es real, que no está justificándose ni buscando el aquí no ha pasado nada, el borrón y cuenta nueva, y que entiendo que eso es a lo que se le llama blanquear. Y por otra parte, es decir, limpiar a alguien manchado de sus acciones, no creo que ella lo busque. Creo, eso sí, que eso además es compatible con la reinserción. Y luego, por otra parte, he pensado por qué hay tanta gente que piensa que contar la historia de Esther así es blanquearla. Y tal vez me equivoco, pero creo que eso les ha pasado porque al escucharla se han puesto en su lugar. Y ese es el gran tema, ¿no? Han sentido empatía. Y esto asusta, porque la reacción es como yo estoy sintiendo lo que esta persona está viviendo, aquí tienen que estar blanqueando a esta persona, ¿no? Entonces me estás creando empatía hacia una asesina y por tanto estáis blanqueando. Bueno, yo creo que la empatía sucede porque somos seres empáticos, porque somos seres humanos. Los seres humanos estamos hechos así, tenemos empatía.
Hablábamos el otro día, ¿no? Yo te decía, piensa en la película Psicosis, en la que Anthony Perkins, ¿no?, mata a la mujer, se va, intenta esconder el coche, en un momento dado, cuando tira el coche al lago, el coche se queda trancado y no baja. Y tú, como espectador, lo que estás diciendo es, por favor, o sea, que el coche se hunda ya porque lo van a pillar. ¿Qué es lo que está haciendo Hitchcock? Lo que está haciendo es ponerte en el lado del asesino y decirte, ¿de qué lado estás? Quiero decir que esto lo han hecho muchos otros antes, película maravillosa, por cierto. Lo que te está planteando es exactamente esto, o sea, tú puedes llegar a sentirte empatía por un asesino, porque el ser humano es así, es empático. Y desde luego Hitchcock no está blanqueando a Anthony Perkins, ni él es menos asesino por esto. Entonces, la prueba es que podemos sentir cosas por gente que está muy alejada de nosotros, de nuestros valores, y en este capítulo esto está hecho adrede, está hecho absolutamente adrede. Porque creo, además, que nos pone en un lugar en el que normalmente no nos solemos poner. Hablábamos también anoche, yo te decía, ojalá toda la gente que comete actos monstruosos fueran solamente eso, monstruos. Así como un bloque, un monstruo, ¿no? Porque todo sería muchísimo más fácil. Nuestro problema es que no lo son, y como sociedad eso lo tenemos que empezar a darnos cuenta, ¿no? Que los monstruos no actúan solo como monstruos, son muchas más cosas más. Son seres humanos que también padecen, como en el caso de Esther, que fue, por ejemplo, violada o que tenía una vida X, ¿no? Y tenemos que aprender a lidiar con que no son solo monstruos y que esto nos pasa a los seres humanos. Ojalá fuera todo más sencillo, pero creo que esta es una manera más interesante y en la que un camino en el que vamos a aprender muchas más cosas, y que en la misma persona pues, puede convivir la monstruosidad y ser víctima de algo, como es el caso de Esther, y por eso me interesaba este caso. Así que... Pero Esther, ella insiste, y ahora que me corrija si no es así, en que ella no quiere presentarse como una víctima. No quiere que esa sea la sensación con la que se queda el oyente o el que se acerca a su historia. Esther, ¿estás ahí? Sí, sí, perdonad, es que como me cuesta tanto escuchar, pues hasta que no consigo saber que os estáis refiriendo a mí... No te preocupes. Eso decíamos, tú no quieres que nadie te ponga otra etiqueta más y que sea de víctima. Claro, sé perfectamente quiénes son las víctimas. Son dos personas que murieron, dos hombres que murieron y uno que fue tiroteado. Más luego todas sus familias, sus hijos, sus madres, sus mujeres, sus hermanos, sus amigos, ¿vale? Todos esos son las víctimas. Lo que pasa es que el podcast es como, yo no sé si habéis oído hablar de la mediación, ¿vale? Que es cuando juntas a víctima y victimario en un proceso de reconciliación. Realmente el podcast es algo así, o sea, es si yo que ahora tengo empatía, que antes no, me pusiera en el lugar de la víctima, me gustaría saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha llevado a una persona que maten a mi hijo, a mi madre, a mi hermano, ¿vale? Quizá eso no quiera decir que yo perdone a esa persona, y estoy en todo mi derecho a no perdonar. Pero quizá dando una explicación yo pueda conseguir un poco de paz. Es verdad que en muchas ocasiones se solicita la mediación, como por ejemplo en mi caso, y no se acepta, totalmente lícito, ¿vale? Y moral, o sea, cuando se puede y se necesita el proceso, pues te implicas en él, pero cuando no lo necesitas o prefieres dejarlo atrás como el pasado, pues también es lógico, depende de las heridas de las personas y de cómo gestionen esas heridas. Entonces, bueno, pues el podcast, más que blanquear, yo pienso que es explicar como una persona normal, porque yo era una persona normal, no era una psicópata, no soy una mercenaria, era una persona normal que estaba estudiando en la universidad, que iba a empezar primero de la universidad. De repente se enamora de un chico y se va al peor de los sitios donde se podría ir a matar a gente. O sea, eso creo que la gente tiene que saber qué es lo que pasa, cómo es posible eso, ¿no?
Y creo que el podcast, pues bueno, es una historia más. Está claro que no todo el mundo entra a organizaciones terroristas de esta misma manera, entran de otras maneras, pero bueno, esto es un ejemplo de que la gente pues abra un poco las mentes, aunque duela ver al victimario como persona, pero realmente es que somos todos seres humanos, entonces yo creo que eso enriquece mucho a la persona que está oyéndolo y que incluso puede llegar a cambiar de opinión. O más que cambiar de opinión, sino ver las cosas desde muchos más enfoques que solo uno, ¿no? Nos decías, Eva, que no le pasaste el archivo, el podcast a Esther antes que al resto, lo pudo escuchar a la vez. Esther, tú cuando escuchaste tu historia, ¿qué efecto tuvo en ti? Bueno, yo estaba en el CIS de aquí, tumbada en mi litera y eran justo las 12 de la noche y lo empecé a escuchar. Me emocionó porque, bueno, o sea, fue como si alguien me estuviera contando mi historia, o sea, pero como si no fuera yo. O sea, era recibir información nueva. Y eso me pareció auténtico y eso, claro, es una labor de ellos fantástica. Es fuerte porque ese día yo estaba en un festival de música, yo sabía que colgaríamos el podcast a las 12 de la noche y le escribí y le dije, sé que vas a ser la primera en escucharlo, no te voy a poder coger el teléfono porque va a haber un sonido atroz. Y yo sabía que ella estaba en un centro penitenciario y que yo estaba bailando enloquecidamente en un festival de música. Y como nuestras vidas estaban conectadas en ese momento. Y sí, es verdad que hemos recorrido un camino distinto. Esther había contado muchas veces su historia y eso a veces significaba, como si le había contado a la policía, a sus varios abogados, a sus familias, en fin, a mucha gente. A veces era como un camino que había recorrido en donde las palabras, bueno, ya estaban muy usadas, ¿no? Entonces, por eso, cuando pasé los días que pasé con ella, yo intentaba que llegáramos a lugares nuevos, ¿no? A reflexiones nuevas, a que la historia, casi los momentos de acción la acción la contara el narrador, que ella fuera, que el narrador aquí está muy alejado, o sea, cuenta muy poco, ella es bastante narradora de su vida, bueno, para que ella suena, porque a veces cuando uno repite mucho no suena real, y yo sabía que esa historia es real, el problema era que la había contado tantas veces que a veces cuando la contaba pensaba, no parece verdad, ¿no? Entonces, lo bueno fue eso, pasar tiempo con ella y llegar a esos lugares desde otros sitios. Y sí, ese día, bueno, lo recuerdo bien porque de repente yo también lloraba, ¿no? En el Festival de Música, de pensar, bueno, ya está, esta historia está hecha, vamos a ver qué pasa, ojalá no haga daño a nadie, ojalá no le haga daño a nadie, incluido a ella. Yo también no quería, o sea, 142 años de cárcel ya está bien. Y era como, no me gustaría que mi trabajo, ¿no? Significara ningún dolor para nadie más y tampoco para ella, ¿no? Así que bueno. Esther interviene con su voz, en un podcast no se le ve, aquí no se le ve. Aparte de estos motivos evidentes, Eva, ¿por qué una historia así funciona en audio? ¿Por qué contarla a través del sonido? ¿Y qué decisiones? No me adelanto. No, dime todo lo que me tengas que decir. No sé si vosotros lo pensáis, pero yo desde hace un tiempo tengo bastantes dificultades para que las historias me emocionen. Cojo los periódicos, ¿no? Hablábamos anoche y yo decía, me cuesta a veces que haya historias que me lleguen realmente, o que la información, se convierta en conocimiento, vamos a decir. Y creo que el camino de que la información se convierta en conocimiento muchas veces pasa por la emoción y porque algo nos transforme o se quede en nosotros. Y creo que el audio está consiguiendo eso, que lo lleva consiguiendo mucho tiempo, ¿no? Esta semana escuchaba a Iñaki Gabilondo volver a la SER, ¿no? en los 100 años de la radio, y él hablaba de la potencia que tiene que alguien te cuente al oído algo. Porque es como si te contaran un cuento. Cuando además tú le añades
bueno, cuando recreas, por ejemplo, ciertas situaciones. Creo que eso es algo, es muy íntimo. Escuchar a alguien con unos cascos es algo muy íntimo y logra exactamente esto. Alguien ayer me decía, yo veía a Esther sin verla, ¿no? Yo la imaginaba. Yo imaginaba su casa, yo imaginaba cómo cogía el coche, yo imaginaba cómo era esa banda, yo imaginaba cómo se reunían. Todo eso hace de repente que tengas una conexión como muy íntima con la historia, que creo que hace que te pongas en un lugar, no sé, es como que te sitúes allí, como si estuvieras en medio de un escenario, y que transformes eso, esa información, esos datos, en una experiencia más que otra cosa. Y creo que el audio está teniendo esa potencia desde mi punto de vista. Y específicamente las decisiones tomadas en este episodio en torno a la edición, la ambientación y sobre todo el papel del silencio. Es un capítulo muy crudo. La mayoría de capítulos del resto de Hechos Reales están muchísimo más editados sonoramente. Este no, y también es una decisión editorial, obviamente, porque no creemos que lo necesite. Hay muy pocas recreaciones, por así decirlo, y es de sonidos, es decir, que cuando ella está recordando pues es el atentado, efectivamente, el gran atentado que ella comete, ahí es donde sí se oyen cosas para que tú estés ahí con ella, en ciertos momentos, pero muy poco más. Es un capítulo muy crudo en el que prácticamente está ella. La única edición que yo he hecho de las muchísimas horas que hemos hablado es para que no hubiera repeticiones, porque a veces pues Esther podía perder el hilo del sujeto de la acción, ¿no? O de tal. Ahí es donde he editado, pero muy poco más, o sea, hay muy poca edición en este sentido, sintaxis, etcétera. Y luego el silencio. Entonces, el silencio, no hay ningún silencio alargado, vamos a decir. Son silencios reales que ella hacía en su proceso de pensar. Y están dejados porque son silencios activos, porque en el podcast es el único lugar donde tú tienes espacio para pensar también. Es decir, yo te estoy dejando que tú pienses, que el oyente haga un proceso de reflexión sobre lo que le acaban de contar. Así que es un silencio para que esa persona está tomando aire y es un silencio para que el oyente también reflexione sobre lo que acaba de oír. Y es verdad que son ensordecedores en este caso, son muy ensordecedores. Creo que es un momento de tragar saliva, creo que además es el momento en el que tú te das cuenta que estás ahí con ella y hay momentos de agujeros en el estómago muy fuertes, es verdad. Pero bueno, es esta la decisión editorial. Creo que los silencios además son espacios necesarios y muy poco ejercidos en el periodismo. Creo que estamos muy acostumbrados a no dejar hablar, a no escuchar, y este capítulo de telón de fondo viene a decir que tenemos que escuchar y que tenemos que dejar hablar. Y eso es lo que dicen esos silencios. Me gustaría también dejar hablar y escuchar. Si alguien tiene una pregunta, de nuevo, que levante la mano. Justamente ayer, y me gusta referirme tanto a las distintas sesiones de estos días, porque se ha hablado de distintos formatos audiovisuales, se ha hablado de distintas perspectivas, pero hay esencias comunes. La profesora María Jiménez justamente decía, refiriéndose al documental 300.000, que se llega al dolor a través del silencio en un momento de ese documental, el dolor de las víctimas, el dolor de los afectados. El silencio ensordecedor de la terapia es elocuente, permite al oyente reflexionar, sentir, y hasta en algún momento alguien siente ansiedad, mira su móvil, se me ha parado la conexión, no, esto sigue, pero me están obligando casi a pensar, ¿no? También se hablaba ayer del podcast como una alternativa y una desconexión a las pantallas. Sí, hablasteis de esto. Alguien en una conversación y efectivamente ya no tengo más inputs, ya es que solo estoy con mi cerebro y mis reflexiones. Ese silencio me está obligando a pensar. Bueno, claro, además pensar es algo que va directamente a tu oído, ¿no? Y a tu cabeza. Hace un tiempo, además, yo me compré unos cascos de estos que ya te aíslan del mundo y estás ahí dentro completamente, que no sé cuán bueno es, pero
pero realmente eres tú solo con una historia y esa persona, ¿no? Y es dedicarle, ayer hablábamos también, ¿no?, sobre ir a correr mientras escuchas podcast. Yo hay cosas que no puedo hacer, o sea, necesito estar conectada con esa historia en un momento donde además creo que conectamos muy poco, o sea, que todo es una rapidez, que la gente ve las películas a 1,5, que es muy raro que te dediques a un libro si no estás mirando además el móvil. Ojalá, ¿no? O sea, esta es la idea. Nosotros intentamos que nuestros capítulos duren media hora. Nos hemos concedido el espacio de que dure 56 minutos porque sabemos que la atención es muy complicada, pero creo que en este caso realmente uno se queda escuchando a Esther. En fin, no sé, ojalá lo logremos, quiero decir que este es el reto continuo, ¿no?, que tenemos. Esther, ¿te has sentido escuchada? Sí, sí. Y bueno, o sea, habláis de los silencios, es verdad que eran silencios que yo necesitaba reflexionar y como oyente, cuando lo escuché, también me hicieron a mí reflexionar sobre lo que estaba escuchando, ¿no? Yo soy usuaria de cine alternativo en el que se utiliza mucho el silencio y me recordó mucho a cada vez que veo una película de esas que tienen silencios, que te ayuda a pensar, a ponerte en el lugar de la otra persona. Y bueno, creo que está muy bien construido, ¿no? Lo que he hecho mucho en falta son preguntas de los oyentes. Porque no me creo que no tengan ninguna pregunta, vamos. Vale, por ahí le voy a ir presentando, porque como la puedo ubicar mientras le llega el micrófono, y así sobre todo Esther y Eva, va a hacer una pregunta ahora a Vania, es una alumna que está en cuarto curso de Historia y Periodismo y bastante cercana al audio y a la radio y este formato. Bueno, yo quería preguntar, no por este episodio en concreto, que yo creo que tanto Eva como Esther lo habéis explicado muy bien y durante esta última hora he vuelto a sentir un poco lo que sentí cuando lo escuché por primera vez. Pero yo quería preguntar por el episodio del topo, ¿cómo afrontáis el hecho de contar una historia sin que faltando una de las piezas clave, que es el protagonista? ¿Y cuáles son las decisiones que llevan a que al final lo resolváis pues, con esa especie de conjunción para intentar contar una historia sabiendo que ojea por una pata y sin intentar faltar a la verdad? Bueno, para quien no lo sepa, el capítulo del topo es la historia del único agente doble que ha tenido hasta ahora España. Ahora ya tenemos a Pablo González también, para mérito de todos. Efectivamente, creo que es el único capítulo, si no me equivoco, en el que el protagonista no está presente, ¿no? Esto no significa que conocíamos al protagonista, nos habíamos sentado con él y conocemos su historia. Y sí fue un reto, porque ese capítulo creo que está construido 3 veces. 3 veces lo hemos escrito. Pero bueno, teníamos al director del Centro Nacional de Inteligencia, que en ese momento le había perseguido, teníamos a su abogado, es decir, teníamos bastantes elementos como para poder construir su historia. Habíamos hablado con sus amigos en el País Vasco, y ya o sea, por decirte esto, y a él, lo habíamos conocido a él también, o sea, sabíamos de lo que estábamos hablando y cuál. Y porque a veces te toca construir historias sin tus protagonistas, y lo único que tienes que hacer es lo mismo, ¿no? Chequear la información. Estoy segura que a él no le ha parecido adecuada, pero es que no quedaba otra. O sea, creíamos que seguía siendo lo suficientemente interesante, sobre todo porque lo que nos parece interesante es lo que cuenta detrás de esa historia, ¿no? Y es sobre que el servicio secreto a veces debería ser más servicio y menos secreto, que deberíamos empezar a conocer ciertas cosas, y creíamos que eso que estaba de telón de fondo seguía siendo importante contarlo, ¿no? Que era más allá de la historia del topo y de lo que él pudiera contar sobre su historia particular, de cómo él se convierte en un doble agente o no, sino que lo que había detrás merecía la pena ser contado, y es que somos un país de secretos, que el CNI es una casa llena de secretos, que hay secretos que son importantes, que quizás sigan siendo secretos, pero que hay otros que quizá tenemos que empezar a conocer para que nuestro
para que no asentemos la base de la historia sobre cosas que no se conocen, como el 23F, y que ahora estemos todos pegados a unos audios íntimos para saber qué pasó en este país. O sea, yo quiero saber lo mismo que sabe Bárbara Rey, por ejemplo. Entonces, creíamos que la historia merecía la pena ser contada igualmente, pese a que él no estuviera. No sé si te he contestado. Creo que había una pregunta más, el profesor Castrillo. Y con esto ya cerraremos la sesión. Buenos días y muchísimas gracias Hola. por esta charla tan luminosa en algunos aspectos que son muy peliagudos, me parece. Me ha reconfortado entender en lo que habéis dicho tanto Eva como Esther que más o menos el arrepentimiento es como una especie de condición necesaria para poder dar voz al victimario. Más o menos, me ha parecido entender algo así. Pero también me ha parecido entender que incluso en esa situación se asume un riesgo al contar la historia. Y lo has formulado tú, Eva, diciendo que te preocupaba la posibilidad de hacer daño a Esther, de hacer daño a las víctimas de Esther, a otras personas. Y mi pregunta quizá es también peliaguda, pero es que esta cuestión Dale, lo es. ya vamos. Bueno, es sencillamente intentar arrojar algo más de luz sobre qué volumen de riesgo es admisible o qué cuestiones se consideran para poder decidir que a pesar de que existe la posibilidad real de hacer daño, queremos contar la historia. Ay, no sé si has querido entender eso y está bien. Yo he dicho que yo tendría que evaluar cada persona que se me acerca. Es decir, que en este caso era importante que esa persona había hecho un trabajo de ida y vuelta. Y que si me enfrentara a alguien que no ha hecho el camino de vuelta, tendría que ver su caso en concreto. ¿Vale? Y que quizá le haría otras preguntas y que quizá le incomodaría de otra forma. Vamos, básicamente le haría otras preguntas, creo. En este caso, el volumen. Mira, el dolor creo que es difícilmente medible, lo sabemos todos. Así que soy muy consciente de que a veces cosas que a ti te parecen que no van a hacer daño, las van a hacer. Mi responsabilidad está en ser lo más cuidadosa posible, ser lo más elegante posible, ser absolutamente justa con la verdad y tener todo el rato eso en la cabeza. Esto es donde creo que puedo llegar, porque no soy Superwoman y no sé cuál es tu dolor, no sé dónde va a estar tu dolor. Y puede estar en unos niveles que para mí pues, sean otros, es muy complicado, ¿no? Pero yo creo que todos nos movemos en una cierta frecuencia y todos sabemos, ¿no? Esto es como cuando tú dejas a una pareja o una pareja te deja y tú le dices, tratémonos de no hacernos daño. Yo creo que los dos sabemos cuándo vamos a hacernos daño, cuando no vamos a explicar ciertas cosas. Creo que sabemos que hay una frecuencia, vivimos en el mundo. Creo que uno sabe cuando elige algunos detalles, algunas cosas, cuando puede hacer daño o alguien se puede sentir herido. Pero obviamente nunca estás exento de que eso. Así que lo único que se me ocurre es ser muy cuidadosa, muy delicada, muy elegante. Siempre pienso en la gente que, es decir, también cuando hicimos Ex-Rey, yo pensaba en el rey. No sé, siempre pienso en todo el mundo, todo el rato. Creo que es todo el rato las decisiones que tomas tienes que estar pensando en la gente, a la vez que siendo independiente y sabiendo que esa historia la tienes que contar bien. Pero no sé si te ha respondido bien. O sea, es que... Un último apunte ahí arriba, por favor. Y esta de verdad es la última. Hola, buenos días. Hola. Creo que, bueno, no sé si he entendido muy bien. Estoy preocupada, no sé si me habéis entendido todo el rato bien. O sea, espero haberme expresado bien. Esther ha dicho que pidió mediación y la familia de las víctimas no estaba por la labor de ese contacto. Creo que a esto debería responder ella. Sí. Esther.
¿Has oído? No he escuchado bien, es que se escucha fatal. ¿Puedes explicar el proceso en el que tú pediste creo que escribir una carta, si no me equivoco, hablar con ellos, con las víctimas, y no fue aceptado? Vale, sí, fue a través de los juzgados, claro, porque yo no puedo acercarme a ellas ni a través del abogado ni nada. Entonces, bueno, pues fue a través de... Ha sido en varias ocasiones. La última fue hace 1 año y medio, 2 años, o sea, no porque esté en semilibertad voy a dejar de pedir perdón, ¿no? O por lo menos de intentar lo que se reciba. Entonces, bueno, pues en mi carta directamente iba al juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional de Madrid, en el que exponía que si podía hacer llegar esta carta a mis víctimas. Y bueno, pues en la carta, más que perdón, porque sé que es que hay cosas que no se pueden perdonar, pues era una especie de saber que soy consciente, de hacer llegar que soy consciente del daño que he hecho, de que esas personas pues no van a poder disfrutar de unas navidades con ellos, de un cumpleaños, de unas vacaciones, que yo he sido parte de las personas que han arrebatado ese derecho que se supone que tenemos todos a la vida, ¿no? Y bueno, y que si en algún momento pudieran sentirse mejor con estas palabras, pues que habría conseguido mi pretensión, ¿no? Lo que pasa que sé que es difícil, o sea, sé que es muy difícil, además pasó hace muchísimos años, pasó hace 24 años. Entonces entiendo que si las heridas están medio cerradas, pues el hecho de abrirlas cuesta mucho. Y bueno, y con respecto a la mediación directamente, pues estuve hablando con la Fiscalía, porque como yo he colaborado en muchas ocasiones con la Fiscalía, pues la Fiscalía tenía relaciones con la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Y bueno, pues se lo comenté en varias ocasiones, pero no ha habido respuesta. ¿Contacto con esas familias antes de sacar el podcast? No. ¿Después? No. Entonces, esa parte de protección a la víctima, con toda la repercusión de este caso, ¿dónde queda? Que yo no me haya puesto en contacto con las víctimas para contar la historia de Esther, que ya estaba, es decir, el atentado estaba ahí. ¿Tú sientes que soy responsable en nuestro ejercicio del periodismo? Perdona, es que si no te... Perdona. Es estupendo porque creo que es una parte que nos queda por saber, la de conocer la experiencia de las personas que han sido los autores. O sea, me parece muy importante porque ese testimonio, a no ser que lo tengas, que lo busques en libros, es muy difícil de conseguir si no tienes pues igual unos contactos para poder mantener esas conversaciones igual en un círculo más cerrado. Pero hablando, por ejemplo, del primer día en el que hemos dado esa voz a las víctimas, igual que hay casos en los que, pues yo creo que son todos conocidos, en el que pues, los etarras se han puesto en contacto con las víctimas y hay ese feedback y sí que hay una autorización, como quien dice, para contar la historia y que todo el mundo esté de acuerdo, joder, me parece que a veces igual un periodista busca la sensación de la historia, pero en este caso, creo que podría hablar de elegancia, pero igual la elegancia también hubiera sido
hablar con las víctimas, decirles que estaba esa historia, que va a salir pública y que igual pues les puede a ellos herir. O sea, esa parte creo que sí que la echo de menos en esta historia. Bueno, en todo caso hubiera sido un trabajo fuera, o sea, que decir, no habríamos contado probablemente en el podcast esto, pero... De todas formas, Eva... Salir en la historia, pero una mínima noticia a la familia, a las familias, creo que igual sí que hubiera sido correcto. Puede ser, no te digo que no, pero tú me preguntas si lo hemos hecho, no lo hemos hecho. No. Eva. Perdona, Eva. Esther, lo vamos a dejar aquí. Creo que hay ahora un tiempo para la pausa que podemos seguir comentando. Vale, Agradezco... Eva, una cosa nada más, por favor. Dinos, Esther. Vale, es importante. Dime. Con la última pregunta estoy totalmente de acuerdo. A mí me habría encantado que hubieran participado de alguna manera, que se les hubiera dicho algo primero de que se iba a hacer este podcast, cualquier cosa. ¿Vale? O sea, yo también echo de menos esa parte. Bueno. Gracias, Esther. Muchísimas gracias, Esther. Muchas gracias, Eva Lamarca. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con las jornadas. Muchas gracias a todos por habernos acompañado.